Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando una nueva emisión de esto que es Agro ATP, información agroalimentaria apta para todo público a través de www.radiochacra.com.ar, en la aplicación Radio Chacra en móviles y en nuestro canal de YouTube Agro ATP. A propósito, si nos ves a través de nuestro canal de YouTube, recordá que tenés el cartelito Mostrar Más. Si nos escuchás desde una, o nos mirás desde una computadora, la flechita debajo de la imagen a la derecha, cliqueando ahí, según nos mires en una computadora o en un dispositivo móvil, está toda la descripción del programa y están los links a cada uno de los audios de las notas que salen en directo por Radio Chacra cada martes a las 12, se repiten a las 21 del martes y también se repiten los sábados a las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde en la sintonía planetaria de www.radiochacra.com.ar. ¿Qué tendremos en esta emisión 182 de Agro ATP de este martes 15 de marzo de 2022? Bueno, estaremos hablando en primer término con Marcelo Elizondo. Marcelo Elizondo es economista, es especialista en comercio internacional, pero sobre todo es un hombre muy vinculado desde su especialidad de la economía y el comercio internacional en temas o vinculado a temas referentes al agro, a la alimentación, y nos va a dar su visión de cómo repercute negativamente todos estos ruidos que ha habido en las últimas horas, respecto de un aumento de retenciones, que por el momento, a la hora que estamos grabando este programa, no está confirmado, pero que todo da que pensar que con el cierre de las exportaciones de soja, de harina de soja y aceite de soja, eso quiero decir, es muy probable que se aumenten las retenciones para ese producto en particular. Y bueno, habrá que ver si hay algún otro aumento más, pero esto ya ha generado mucho ruido. Aparentemente las últimas noticias que tenemos es de que no habría otras modificaciones a retenciones a granos, pero hay un ambiente muy enrarecido por toda esta cuestión. De esto hablaremos con Marcelo Elizondo, de la consultora DNI, me faltaba decirte. Luego estaremos charlando, ya metiéndonos más en la cuestión de la Expo Agro, que es el gran acontecimiento de la pasada semana y donde estuvimos allí. Estaremos hablando con Eduardo Borri. Eduardo Borri es el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Dos temas para hablar con él. Por una parte, lo que fue Expo Agro, donde obviamente hubo mucha maquinaria exhibiéndose y hubo buenos negocios vinculados con la maquinaria. También hablaremos de cómo repercute la guerra en Ucrania. Había muchas empresas argentinas que ya estaban hace tiempo exportando a Rusia y a Ucrania, maquinaria agrícola argentina. Hace poco una delegación de empresarios ucranianos en la Argentina, en Córdoba, en Marco Juárez, esto fue en diciembre pasado, iban a venir para esta fecha, obviamente no han podido hacerlo por la guerra. ¿Y cómo influye este conflicto en esta cuestión de la exportación de maquinaria agrícola argentina a esos países? Y por otro lado también vamos a estar charlando sobre las posibilidades que tiene la maquinaria agrícola de generar empleo en las ciudades de las provincias, que no son las capitales de provincias, sino como a veces dicen, lo va a decir Eduardo, el interior del interior, para decirlo gráficamente. Bueno, eso es un dato importante que va a charlar él también en la nota que hemos compartido. Y por último estaremos hablando con María Virginia Aiza. Ella es cabañera, productora del ganado Hereford por una parte, y de una raza nueva llamada Cenefort, cruza de una raza caribeña, Cenepol, con la británica Hereford. Se presentó en Expo Agro, es una novedad dentro de los temas ganaderos que hubo en Expo Agro, y con ella hablaremos también de esta raza Cenefort, que es nueva en la Argentina. Por supuesto habrá noticias, habrá música. Te prometo un cierre musical con dos grandes del rock nacional en un tema emblemático cantado en vivo, en un recital también emblemático de Luis Alberto Spinetta en las bandas eternas en la cancha de Vélez en 2009, pero eso voy a hablar al final del programa porque te quiero compartir algo respecto de ese tema musical. Y por supuesto habrá comentarios. El comentario de apertura, como siempre, tiene que ver con la posición, con el análisis editorial de AgroATP. Y déjame decirte que lo que pensaba es que mientras la semana pasada buena parte de la comunidad agropecuaria, agroindustrial y agroalimentaria vivimos la gran vidriera de Expo Agro en la bonaerense ciudad de San Nicolás, con más de 600 expositores y sus ventas en varios millones de dólares, con la apuesta tecnológica de las empresas y la avidez de muchos productores por seguir subidos al tren de la ciencia y el conocimiento aplicado al agro, a poco más de 200 kilómetros de allí de San Nicolás, en el Congreso Nacional, mientras pasaba Expo Agro,
Los diputados daban media sanción a la aprobación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vos estarás seguramente al tanto, un acuerdo que implica paradójicamente un grave desacuerdo interno en la coalición de gobierno, es decir, en el frente de todos. Muchos de los legisladores y políticos que tuvieron que ver con las frenéticas negociaciones para que diputados dieran media sanción a un proyecto que esta semana, ya ayer el Senado comenzó a tratar para convertir en ley, estuvieron antes o después de esa media sanción en Expoagro, mostrándose ante una vidriera que tiene trascendencia mediática, la propia Expoagro, y que atiende una actividad, el agro, bastante afín, hay que decirlo, ideológicamente, con las posturas de la oposición, porque muchos de los que fueron opositores. Pero la novedad es que figuras emblemáticas del kirchnerismo también estuvieron en el corte de cintas, en la inauguración. Es natural que al menos por el protocolo lo hiciera el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ya que la muestra se hacía en la provincia que gobierna justamente Kicillof. Cosa que sucedió, Kicillof estuvo. Lo que sorprendió es que otro político CAI de la Cámpora, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, también estuviera allí en el corte de cinta, junto al gobernador Kicillof, y por primera vez estas dos presencias dan o registraron que haya referentes del kirchnerismo, del cristianismo más duro, visitando uno de los eventos más importantes de uno de los, y esto lo pongo entre comillas, enemigos del actual gobierno, como es el campo, al menos desde el 2008, aquel año del voto no positivo a las retenciones móviles de la resolución 125. Si anduviste vinculado al campo, te acordás de aquella época, bueno, pasó mucho tiempo, pero eso todavía sigue enrareciendo las relaciones entre este gobierno y la actividad agropecuaria. Pero vamos de vuelta, volvamos al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cuando sea ley y el gobierno avance en su firma con el organismo multilateral, van a suceder dos cosas. Por un lado, se patean 2 años para adelante los pagos de la deuda externa pública argentina. Al mismo tiempo, aunque se lo quiera disfrazar, se pone en marcha un plan de ajuste que intentará, habrá que ver si lo logra, bajar el déficit fiscal. Algo que se hará, una vez más, subiendo impuestos y tarifas, pero sin bajar gastos. Sea como parte de ese ajuste, o asustados por una inflación descontrolada, el gobierno cerró hasta nuevo aviso, como te comentaba hace un minuto, las exportaciones de harina y de aceite de soja. Este cierre preanuncia que habrá un incremento, en las retenciones que pagan estos productos los que más aportan en las ventas externas argentinas. Con el incremento, esas retenciones pasarían de 31 a 33%, lo que significaría un aumento de recaudación de unos 400 millones de dólares, apenas 0,5% del PBI nacional. Otra vez, uno de los argumentos de los sectores del gobierno que impulsan la medida es cuidar la mesa de los argentinos, desacoplar precios internacionales de los granos con los internos y otros similares que siempre se esgrimen y nunca surgen efecto. Si es solo para productos de la soja, habría que recordar que cerca del 90% de esos productos se exportan y no se consumen internamente en el país. Habrá otras uvas en trigo y maíz que sí se consumen en el país. Ese es el temor de muchos productores agropecuarios, que en algunos grupos, como los autoconvocados, ya hablan de resistir, como en la época de las retenciones móviles que te comentaba recién de 2008, y es más, un dirigente de una de las entidades de la mesa de enlace llegó a decir o hablar de organizar un camionetazo en Plaza de Mayo. Habrá que ver si esto pasa o no. Hay algunas manifestaciones ya en algunas rutas del interior que se van a hacer en los próximos días. La agroindustria, no los productores, los exportadores, por ejemplo, tampoco está tranquila, porque ante una medida que parece inminente a la hora de grabar este comentario, y que es la suba del diferencial, o sea, 2 puntos irían a subir las retenciones de harina y aceite de soja, y que quizás cuando este programa esté al aire, a esta hora no está confirmado, de la industria, han dicho que es ilegal y que se retiran de los fideicomisos del aceite de girasol y del trigo, que supuestamente servirían para tener a raya o controlados los precios internos del aceite, la harina de trigo y los fideos en el mercado interno. Una medida que nunca funciona, pero que el gobierno vuelve a repetir, sin recordar que siempre fracasa, a horas de que se conozca el índice de inflación de marzo, que rondaría entre el 4 y el 5%, muy elevado por cierto. Por otro lado, en un gobierno quebrado políticamente y desconcertado, la medida que toman crea un nuevo frente de conflicto, además de con los productores, sus enemigos desde 2008,
al menos con el Consejo Industrial Argentino. Con este conglomerado de 64 cámaras de la actividad, el gobierno está impulsando una ley de fomento agroindustrial desde o donde la agroindustria aceitera y exportadora, la misma que le adelanta dólares al Banco Central cada vez que se le acaban las reservas, era su principal aliada. Sea por la inflación, por la mesa de los argentinos o por el ajuste que ya empezó para los privados, claro, nunca para el Estado ni para los políticos, una vez más lo más fácil es recaudar cargando otros impuestos, otras retenciones a la cadena agroindustrial. Y lo que es insólito es cerrar exportaciones en un mundo donde por la guerra en Ucrania, según la FAO, los alimentos han sufrido o han subido de precio, especialmente aceites, lácteos y cereales, y donde la Argentina podría vender más a otros destinos que abastecerían los países en guerra. O que abastecían anteriormente, eso quiero decir, los países en guerra. Me olvidaba de algo. Esto no va a ser posible porque el ministro Domínguez fijó tiempo atrás los llamados volúmenes de equilibrio, un concepto que suena políticamente correcto, pero que en realidad esconde una cuotificación o limitación de las exportaciones de granos que impone el gobierno, también con el objetivo de mantener la seguridad alimentaria. Algo, la seguridad alimentaria, que está amenazada diariamente por la inflación descontrolada. Esto pasa justo cuando España y Francia le han propuesto a la Unión Europea que suplante las compras de granos y subproductos que se abastecían desde Ucrania y Rusia desde, por ejemplo, la Argentina. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, dijo al menos 2 veces en los últimos 10 días que no iban a aumentar las retenciones, algo que él dice no querer, pero en lo que no coinciden a veces otros funcionarios del gobierno que están en esa interna. Hace pocos días, actores del sector dijeron que estaba resistiendo Domínguez dentro del gobierno esta medida de no elevar más las retenciones. ¿Qué pasará con él si finalmente otras fuerzas de la interna del gobierno ganan esa batalla? Habrá que ver qué hace Domínguez, si se queda, si se va, veremos. Como leía días atrás en un comentario político, parece que este gobierno, y a veces me temo que buena parte de la sociedad, por cómo votamos y por cómo nos gobiernan unos y otros, se empeña en fracasar una y otra vez. Es lo que hay y es triste. Esto es AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público, emisión número 182 de este martes 15 de marzo de 2014. En instantes saludamos a nuestro primer invitado.